Eh, Me gustaría compartir una parábola, otra parábola. La parábola que todos conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Es posterior a la del sembrador. Sabéis que en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, Jesús aborda una serie de parábolas acerca del reino de Dios. Y entre ellas está la de parábola del sembrador, que es la primera que aborda, y después de la explicación de lo que es la parábola del sembrador, Jesús entra con esta parábola eh, de la cizaña y del trigo. Son parábolas muy conocidas, ¿no? Yo no sé si a vosotros os cuesta, a mí cada vez menos, pero me cuesta acercarme a la Biblia poco como si no la hubiese leído. Quiero decir, es muy complicado. Con toda la información, con todos los discursos, con todos los mensajes que hemos escuchado en nuestra vida acerca de toda la Biblia. O sea, no necesitaríamos más, ¿no? Aparentemente, de todo lo que hemos escuchado. Acercarse a la Biblia de forma como un niño que necesita aprender, ¿no? Y yo siempre, últimamente, me quiero acercar así. Me quiero acercar así porque no todo lo que he aprendido me vale. Y hay cosas que he tenido que desaprender. Por mí, por muchas razones, ¿no? ¿Quién lee el texto bíblico? Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Un hermano que lea el texto, Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, y otro hermano o hermana que lea el mismo capítulo 13, versículos 36 hasta el 43, que es la explicación de la parábola. Voy a leer la versión Reina Valera de Vale. Le refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo. Pero mientras dormían, los hombres dinos por venir, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la semilla y dio fruto, apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sobraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo esto ha hecho. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues vayamos y le arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces yo diré a los siervos: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Jesús explica, sus discípulos le preguntan y Jesús explica, y vamos a leerlo. Un voluntario o voluntaria, no hay problema. Con uno vale, no hace falta todos a la vez, ¿eh? Jesús, después de decir a la gente, entró en la casa. Le acercaron sus discípulos: explícanos la parábola del cizaña del campo. Y le respondió diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, tal como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen la maldad. Y los echarán en el horno del fuego, y allí será el lloro y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
de que tenga oídos para oír. Bueno, vosotros cuando habéis leído esta parábola en reiteradas ocasiones y habéis escuchado hablar de ella, lo primero que hay que diferenciarla de la parábola del sembrador, ¿vale? Son dos parábolas que, aunque el tema es el mismo, aunque coincide en la acción, que es la de sembrar, aquí se incluye también la cosecha y también en la del sembrador, pero aquí se nos plantea una forma de entender el mundo mucho más simple que la del sembrador. Si os acordáis, en la del sembrador vimos 4 tipos de corazones en los que cae la semilla, distintos. Y aquí Jesús lo va a simplificar en dos tipos de semilla. La buena semilla, que son los hijos del reino, y la mala semilla, que son los hijos del diablo. Son palabras muy duras, pero en alguna ocasión Jesús se la tuvo que decir a algún que otra persona, ¿no? Así que es importante el matiz que introduce el evangelista Mateo cuando dice que Jesús refirió otra parábola, porque son 2 parábolas distintas cuyo objetivo en la instrucción y en el mensaje son diferentes, ¿de acuerdo? Aunque la acción es la misma, la agricultura, el contexto es el campo, el contexto es la siembra, el contexto también es cosas que pudiesen identificar con claridad y con la que se pudiese identificar el auditorio realmente. Como bien sabéis de la anterior, y coincide en esta también, el sembrador es Cristo. ¿Os acordáis que en la parábola del sembrador dijimos que tanto el sembrador como la semilla es Cristo? El mensaje y el mensajero es Cristo. Y aquí el sembrador salió a sembrar, y salió a sembrar buena semilla. El mensaje es bueno, y el mensajero también. Pero cuando termina la siembra, se van a descansar. Y en ese proceso de descanso aparece alguien. Curiosamente, alguien que tiene poco afecto por el dueño del campo. Y lo que hace es sembrar junto a la siembra que se había producido anteriormente de buena semilla, siembra cizaña. Y llegó el momento en el que la siembra de la buena semilla hace que germine la planta del cereal y su espiga. Y es en ese momento, cuando surge la espiga, la planta del cereal, cuando la semilla buena ha germinado y evidencia su fruto, cuando todos se dan cuenta de que junto al trigo también hay cizaña. Es importante que veáis los tiempos, porque los tiempos son importantes, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando los criados perciben que ha sido sembrada? ¿A quién le van a preguntar? Al dueño del campo. ¿Cómo puede ser que en un campo tuyo, que has sembrado buena semilla, también aparezca cizaña? A mí eso me suena un poco a la queja que mucha gente que tiene conflicto en cuanto a la creencia en Dios se plantea, ¿no? ¿Cómo puede ser que si Dios ha creado el mundo y es perfecto y bueno, lo que vemos no nos convenza demasiado, ¿no? ¿Cómo puede ser que si Dios ha sembrado buena semilla, recordemos Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, pero ahora nosotros abrimos nuestros ojos a ese mundo creado por Dios y lo que vemos precisamente no podríamos todo calificarlo como bueno en gran manera. Motivados por el pecado, ¿no? Claro. Exactamente. Ahí es donde vamos. Entre lo que nosotros vemos
y lo que Dios definió como bueno en gran manera, han acontecido cosas que han hecho que eso que Dios hizo bueno terminara pareciendo no tan bueno. Y ahí entra el Génesis 3, la cizaña, ¿no? Satanás, sembrando cizaña. ¿Dónde? Donde Dios había puesto trigo, en el mismo campo. Y todo junto. Y luego aparecen los buenos. Yo tengo un problema con los buenos, porque los buenos son los que crucificaron a Jesús. Hay gente que se cree que son los malos. Los buenos son el Sanedrín, los fariseos, los escribas, gente con conciencia de Dios, con conciencia religiosa, que cumplían los mandamientos de Dios, vamos, los llevaban hasta en sus filatelias, sin ningún tipo de complejo. Pero el corazón era lo que tenía malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con los criados? Que cuando vieron que convivía la cizaña con el trigo, una vez que el dueño del campo le dice, ¿y por qué? Y dice, pues mira, es que tengo a alguien que no me quiere bien. Y ese que no me quiere bien ha sembrado cizaña mientras nosotros descansábamos. Entonces, claro, vienen los hijos del trueno, vienen los criados y dice, ¡ah! No hay problema, arranquemos la cizaña. Y se acabó el problema. ¿Y qué dice Jesús? Tranquilos, chicos, no toquéis nada, dejadlo crecer junto, hasta que llegue el tiempo de la siembra, de la siega. Entonces, separaremos en hatos la cizaña y la echaremos a la hoguera, y el grano entonces irá a mi granero. Generalmente hay cosas que a mí me llaman la atención de esta parábola, que yo siempre he entendido como una división entre buenos y malos, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Sí o no? Siempre la he entendido así. Y los buenos irán al granero del Señor y los malos se quemarán en el infierno. ¿Qué disgusto te vas a llevar? Cuando a alguien que tú creías que era malo, le tenías señalado como malo, te lo veas en el granero. ¿Te vas a llevar un disgusto? Y cuando te pongas a buscar a aquel que tenías encumbrado por los muchos de seguidores que tenía en las redes sociales, por lo mucho que le hablaban de él, y lo busques y no lo encuentres, ¿te vas a llevar un disgusto? Ahora, la sorpresa te la vas a llevar cuando te veas tú a ti mismo allí, en el granero. Porque dirás, ¿y cómo yo, sabiendo quién soy, estoy aquí en el granero sin merecerlo? Yo siempre he pensado que esto del trigo y de la cizaña tiene que ver con buenos y con malos. Y por supuesto, ¿dónde me sitúo yo? En los buenos. Yo vengo a la iglesia. Yo ofrendo. Yo más o menos, oye. Ellos, que generalmente son los otros, son los malos. Esos que me ponen a prueba constantemente en mi carácter. Esos que me ponen a prueba, que me son de tropiezo. Porque piensan de forma distinta a mí. Porque hacen cosas que no están bien delante de Dios. Para muchos de nosotros, acabaríamos con la cizaña fácilmente porque aplicaríamos la regla de los criados, ¿no? Bueno, pues apliquemos la justicia. Si hay alguien que ha hecho mal cuando tú has sembrado bien, acabemos con lo malo, aplicando la justicia. Nuestra propia justicia, que se manifiesta en impaciencia y en intolerancia, generalmente. Y frente a eso,
es la palabra de Jesús. Dejar de aplicar vuestra propia justicia. Dejar de manifestar impaciencia e intolerancia. Dejadlos que crezcan juntos, porque podéis dañar el grano. ¿Qué os parece ese texto? Porque para mí ese dejadlo crecer juntos implica la tensión que como creyentes vivimos en este tiempo que estamos, somos salvos, pero todavía no se ha manifestado nuestra salvación plenamente. Y tenemos una convivencia con lo que es la cizaña. Y nuestra tendencia es ¿a qué? La tensión de convivir con cizaña. Fijaros, ni todo lo que hay en las iglesias es trigo, ni todo lo que hay fuera es cizaña. El trigo y la cizaña conviven. La pregunta que yo os hago, ¿cuándo se evidencia la cizaña? En la parábola. ¿Cuándo se pone en evidencia que hay cizaña? Cuando el trigo es trigo. Cuando el trigo ha germinado y ya se ve la espiga llena de fruto. Mientras tanto, puedes confundir el trigo con la cizaña. Qué fácil es cuando hay un cristianismo verdadero, fructífero, maduro. Es evidente, se ve. Pero podemos confundir el cristianismo incipiente con cizaña. Y podemos tirar trigo con cizaña. ¿Y sabéis lo que más me gusta de esta parábola? Que el dueño está diciendo, está poniendo a cada uno en su sitio. Digo, vamos a ver, nos hemos ido todos a dormir. Mientras nos hemos ido a dormir ha venido uno y nos ha sembrado lo que no debía sembrar. Y ahora nos arrebata la situación, nos supera y queremos arreglarlo a nuestra manera, por lo sano, cortando la cizaña. El campo es mío, quien se la juega soy yo. Dejad que la cizaña crezca junto al trigo, hasta el tiempo del fin. Yo sé que para muchos de nosotros esto es incómodo, ¿verdad? Porque convivir con cizaña cuando tú te crees trigo, pues... Pero ¿quién determina quién es trigo y quién es cizaña? ¿Quién lo determina? El Señor. Pues yo creo que para mí esa es la gran lección de todo esto, principio. Primero, que el dueño del campo sigue siendo el que fue. Parece ser que todo está descontrolado porque han emergido cosas que han mostrado que habiendo sembrado buena semilla, al final aparece el sufrimiento, aparece el dolor, aparece la injusticia, aparece la maldad. Y entonces pensamos, ¿cómo Dios, que ha hecho un mundo perfecto, que Él es perfecto, que es un mundo creado por Él, puede haber permitido, consentido o incluso en un descuido haber permitido, tolerado el mal? No es así. Hay alguien... Exactamente. Claro. Hay alguien que Dios, que no es el Padre, que es el Satanás, que siembra cizaña. Y que trata de desbaratar toda la obra de Dios. Ese es su trabajo. ¿Que Dios siembra lo bueno? Pues Él siembra lo malo. ¿Y cómo podemos vencer lo malo? Por lo bueno. Es la única manera. ¿Cómo podemos vencer el mal? Haciendo el bien. Por eso dice Jesús, una ciudad
una luz no se puede esconder debajo de la cama, sino que se tiene que poner en un sitio que alumbre toda la casa. Ni una ciudad que está en un monte puede esconderse. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que viéndolas glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La única manera de ganar al mal es haciendo el bien. Si tú al mal le respondes con otro mal, estás reafirmando el mal. Hay que superarlo por medio del bien. Cuando lo hablamos nosotros, que somos seres rotos y caídos y pecadores todos, es difícil hacer el bien si Dios no ha hecho su siembra en nuestros corazones. Pero esto, al final, no va de verdad, ni de buenos ni de malos, ni de señalar a unos y a otros. Va de esperar al tiempo final. ¿Y los tiempos quién los determina? ¿Quién determina el tiempo final? El tiempo final y cómo será el tiempo final lo va a determinar Dios, no nosotros. Recordar aquella petición de los discípulos al Cristo ascendido: Señor, restaurarás al tiempo a Israel. ¿Cuándo será el tiempo de restaurar el reino a Israel? A vosotros no os importa. La cuestión de tiempos y sazones no está en vosotros, está en el Padre. El tiempo es el de Dios. Dios es el que determina el fin de los tiempos. Y el cómo será el final de los tiempos también lo determinará Dios. Tampoco nos toca a nosotros determinar quién es cizaña y quién es trigo. La vida, el resultado, el fruto, va a decir qué somos cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Si nosotros nos hemos dejado en las manos del Señor, nos hemos dejado en la palabra del Señor, el fruto va a ser trigo. Trigo. Y no estaremos obsesionados por convivir con aquellos que consideramos cizaña, porque a lo mejor tú que consideras al otro cizaña, no sé yo. Y eso es muy importante. ¿Estamos dispuestos a asumir la convivencia con la cizaña, los cristianos? Tenemos que hacerlo de una forma natural, sin señalamientos, esperando en Él y confiando en su promesa de que al final hay una promesa de cielo nuevo, de tierra nueva. ¿Os dais cuenta que hay muchas cosas en las que nos metemos, que queremos saber, que queremos controlar y que no nos toca a nosotros? Si la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones, solo hay que darle la oportunidad a esa palabra para que germine. Y esa palabra pondrá en evidencia el trigo y la cizaña, ya no solo señalando a otros, sino señalándonos a nosotros mismos de aquella cizaña que hay en nuestra propia vida y que tenemos que aprender a deshacernos de ella. Así que cuando yo veo la parábola de la cizaña y del trigo, no estoy pensando en buenos y malos. Estoy pensando en que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Que la determinación de que Dios ha dicho, de que Jesús dice, dejadlos crecer juntos, manifiesta la paciencia de Dios. Manifiesta la paciencia de Dios. Segunda de Pedro, dice el autor Pedro, establece, dice, cuando Dios ha prometido el retorno de Cristo, no es que lo esté demorando porque no se vaya a cumplir, como algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Fijaros el tiempo que ha pasado y los primeros discípulos creían que Jesús podía llegar en cualquier momento, que el final de los tiempos podía llegar en cualquier momento, de su propia generación. Y algunos tenían por tardanza la venida de Jesús, el retorno de Cristo.
Y él dijo, no está pensado en eso, sino que la paciencia de Dios se manifiesta para salvación de la gente, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia del dueño del campo en ese dejadlo crecer juntos manifiesta el corazón de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a salvación. Mientras que por otro lado están los criados que se sienten interpelados porque hay cizaña en medio de su campo y lo quieren arreglar a su manera. Y para eso inventan la religión, para aplicar un esquema de justicia propia basado en el mérito y las obras, que manifiesta cierto grado de impaciencia casi siempre y muchísima intolerancia. Todo el tiempo que Dios nos permita estar juntos, cizaña y trigo, está pensado para la salvación de todos nosotros, de todos los que están a nuestro alrededor. No es una amenaza. Y además es una forma, no debería de ser una amenaza. La amenaza es cortar antes de tiempo y confundirte. O sea, la amenaza no está en dejarlos que vivan juntos. La amenaza está en ser impacientes e intolerantes y empezar a arrancar la cizaña antes de que el fruto del trigo haya germinado lo suficiente y arraigado lo suficiente y termines cargándote la cosecha. Ese es el problema. Y el sentido de justicia del ser humano es una profunda injusticia muchas veces. Porque no estamos legitimados para establecer lo que está bien y lo que está mal. Solo Dios, no pasa nada, ha sido una... Solo Dios establece lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, la Iglesia debe de aprender a sacar de su mente esto va de buenos y de malos, yo soy el bueno y el resto es el malo. ¿Vale? Y a dejar que la semilla germine y dé fruto, porque eso evidenciará por sí mismo a la cizaña. No será algo que nos tocará a nosotros, sino que será... Yo, ¿sabes? Como soy últimamente muy autocrítico, me pregunto, ¿y por qué en estos últimos tiempos no está tan claro, no hay una clara diferenciación entre la cizaña y el trigo? ¿No será que el trigo todavía no está maduro? Y le echamos la culpa a la cizaña. Pensemos, ¿no? Pensemos. El tiempo al final está en las manos del Señor. Y yo os digo una cosa, yo llevo, ¿cuánto tiempo llevo? Yo empecé con 16 años, tengo 40, me estoy quitando años, tengo 57 años. O sea que he vivido muchas etapas distintas en la Iglesia y ahora la que estoy viviendo ahora no la cambio por ninguna. Y no es el momento en el que más certezas tengo, pero es en el momento que más seguro me siento en él. Yo quiero que ayudar. Yo entiendo que la presión que vivimos en un mundo mezclado, donde la cizaña y el trigo está mezclada, la presión es brutal, ¿no? La tentación es constante, la apelación a nuestros instintos y deseos es permanente, es incómodo para nosotros. Pero como Jesús dijo en la oración sacerdotal de Juan, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Tú me los diste del mundo, ellos no son del mundo, pero quiero que los dejes en el mundo.
¿Es una tensión en sí esas tres afirmaciones o no? Son una tensión, sin lugar a dudas, y es la tensión que vivimos cada día. Pero en la medida es en ese contexto de tensión en el que el grano va germinando, en el que vamos madurando, en el que vamos creciendo. Y en la medida que maduramos y crecemos, se evidencia la cizaña. No para ser señalada, porque nosotros no somos quien para señalarlo. Amén. Quiero dejaros ya y vamos a orar y luego pasaremos a presentar al pequeño. ¿Pequeño o pequeña? Pequeño.